¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud. noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. La tierra provee lo suficiente para saciar las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Mahatma Gandhi. Muy buenos días, estimados internautas. Estamos aquí con un nuevo programa de Humanos y otros bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, queridos internautas, esta es una nueva entrega de Humanos y otros bichos. En esta ocasión les acompañamos Jimena Pérez, Elizabeth Minda y por supuesto los amigos del CIS. No se olviden que pueden escuchar el reprise de este programa los días martes de 16 a 15 horas y también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Comenzamos con los titulares. En este día, la discusión de la semana será malas costumbres de los humanos que dañan el planeta. para el día de hoy les he preparado una nueva historia en Pequeños Asesinos, a ver si descubren quién es en esta ocasión. También tendremos el segmento Mujeres en la Ciencia, en donde hablaremos de Elizabeth Blackwell. Y por supuesto, atentos todos, que la bicho pregunta para el día de hoy está muy fácil, pero también es una pregunta con trampa. En la habitación hay 4 rincones. En cada uno de ellos se ubica un gato. Frente a cada gato hay 3 gatos más. ¿Cuántos gatos en total están en el cuarto? Está súper fácil, lo repetiremos a lo largo del programa. Interactúen con nosotros. Además, escucharemos las canciones que fueron sometidas para que ustedes las escojan en la Bicho Canción. En esta ocasión tuvimos como género musical el ska y hubieron 4 canciones. El orden en el que fueron seleccionadas es el siguiente. Con el 55.6% y siendo la primera ganó Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio con la canción Pachuco. Después, con el 33.3%, quedó Todos tus muertos, Sé que no, la canción Sé que no. En tercer lugar, quedó la canción de Escaratiles de Guns N' Navorán. Dios, está difícil hasta de pronunciar eso. Y finalmente quedó la canción Legislación de Escape. Recuerden que vamos a escuchar las 3 primeras canciones que ustedes votaron el día de hoy y habrá un nuevo concurso de la Bicho Canción, así que estén pendientes cuál será el género musical en esta ocasión. No se olviden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag BichoSIS o el hashtag también de Humanos y Otros Bichos y comunicarse a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto al número 098-7350-221. Les repito nuevamente, 098-7350-221. Siempre estén pendientes de nuestras redes sociales, que siempre hay sorpresas. Queremos enviar un saludo muy especial a todos los radioescuchas que nos acompañan el día de hoy. En especial a Maritza, Lisbeth, Jimenita, Diego, Alejandra, Paola y Alex que nos escuchan desde las oficinas del CIS. También a Maggie Díaz, nuestra fiel oyente donde quiera que se encuentre. Y también a Jess que nos sintoniza desde el norte de Quito, también ya regresó de Galápagos. Queremos enviar un saludo especial para Sandrita y Franklin que están en trabajo de campo. Esperamos que les vaya súper bien y también nos están escuchando y acompañando desde allá. Así que les agradecemos mucho a todos por sintonizarnos.
el día de hoy presentamos una nueva historia en Pequeños Asesinos. Había una vez un paciente muy pequeñito de 17 meses de vida, oriundo de Alemania, previamente sano desde que nació. Fue a consulta justo el 1 de enero, el primer día del año, al hospital regional en Córdoba. Fue porque tenía fiebre que ya habían tenido 10 días de evolución. Además, presentaba decaimiento general. También empezó a perder peso y tenía dolor abdominal. El niño había viajado desde su ciudad de residencia, Frankfurt, en Alemania, a Barcelona, España, casi un mes antes. Pero desde esos 2 días más tarde comenzó con fiebre de 38 grados centígrados, por lo que lo llevaron a consulta médica y solamente recibió un tratamiento sintomático, creyendo que se trataba de algo normal de la edad. Sin embargo, al persistir con este síndrome febril, fueron a tomarle otra vez la temperatura y en el día pasaba de 39 a 40 grados centígrados, ya no era normal. Consultaron en un centro de salud pediátrico cerca de la ciudad de Barcelona, donde le realizaron, además de los exámenes de siempre, una radiografía de tórax con todo normal. Se le realizó también un diagnóstico de cuadro infeccioso de la vía aérea superior, pero no tenía nada. Sin embargo, por si acaso, fue medicado con amoxicilina, que es un antibiótico de amplio espectro. Y viendo que podía ser simplemente una infección, lo autorizaron a viajar al siguiente día hacia Argentina, su siguiente destino. Sin embargo, el 1 de enero, ya en Argentina, su cuadro era exactamente el mismo. Sus padres, preocupados, lo llevaron a un hospital local, donde le hicieron exámenes de sangre y vieron que anormalmente tenían bajas tanto los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, motivo por el cual lo derivaron a una institución específica para niños. El pequeño paciente había nacido en España. Vivía en Frankfurt desde los 3 meses de vida en Alemania. Desde entonces no había salido de su ciudad natal, excepto por este viaje a Barcelona de 7 días, en agosto, justo 6 meses antes de lo que presentó los síntomas. Su madre era española, su padre argentino. Tenía ya 2 hermanos mayores de 5 y 3 años. Los 2 sanos, no habían presentado ningún síntoma. Tenía sus vacunas completas para la edad, acorde con el calendario alemán. No había tenido contacto ni con personas enfermas y tampoco tenían mascotas en su casa. Así que, después de hacerle otro examen, tenía exactamente los mismos síntomas, fiebre de 39 grados, pero se encontraba bien hidratado, le habían controlado eso, con un regular estado general, palidez generalizada, un soplo sistólico en el corazón y en la palpación abdominal. Se dieron cuenta de que había un ligero aumento del tamaño del hígado y del vaso. Por esto, se hubo una sospecha de que esto era una enfermedad hematológica, así que se lo internó en la sala de oncohematología pediátrica. Se le realizó un nuevo control de sangre, los mismos resultados, glóbulos blancos descendidos, glóbulos rojos igual y plaquetas. No sabían qué tenía. Le hicieron ya una ecografía especializada abdominal, hígado aumentado de tamaño, pero sin dilatación. El vaso también más grande de lo normal para su edad. Y una vesícula biliar con edema. Además, una moderada cantidad de líquido libre en la cavidad peritoneal. Se le realizaron pruebas contra varios virus propios de los países donde había estado, todo negativo. Cultivos bacterianos de este líquido, pero nada creció. Sin embargo, al no ceder la fiebre, de nuevo se le dio antibioterapia empírica. Por último, y al no saber qué tenía este niño, se le realizó una punción de médula ósea. Al realizar el frotis, se observaron organismos intra y extracelulares,
para lo cual tomaron también fotografías. Y ahí encontraron al pequeño invasor que estaba causando todos estos síntomas. ¿Saben de quién hablo? Desconocido, sí, un parásito. Exactamente, después de haberle realizado, era compatible con Leishmania. El cultivo de médula ósea también fue negativo, es decir, no habían bacterias. Pero al encontrar ya estos parásitos, que aparentemente se trataban de Leishmania, se comenzó con el tratamiento específico y la evolución fue favorable. Desaparecieron las manifestaciones clínicas, se resolvieron las alteraciones hematológicas y la fiebre descendió luego de 3 días. Aunque la leishmaniasis todavía la consideran una enfermedad tropical, también es endémica en 9 países del oeste y sudeste de Europa, entre los que se incluye España. Otros países de Europa, como Alemania, reportan con frecuencia casos importados en personas que se han ido de vacaciones a países europeos mediterráneos. Así que este niño puede ser que se haya contagiado en estos 7 días que visitó España, que contrajo la enfermedad, y debido a que esta tiene un extenso y variable periodo de incubación, comenzó con las manifestaciones clínicas varios meses después de su visita a España. Afortunadamente, y a pesar de que no están tan familiarizados con esto tampoco en Argentina, el diagnóstico se lo pudo realizar menos de 48 horas después de lo que ingresó, por lo que se le pudo dar el tratamiento, que tampoco es muy simple, pues vemos que el tratamiento es un metal pesado, que es lo que mata a este parásito. La leishmaniasis forma parte de las enfermedades consideradas como desatendidas, pero su conocimiento y particularmente el conocimiento de su epidemiología es lo que puede llegar a que se diagnostique de manera correcta. Caso contrario, el paciente puede morir si hubiera ido a otro país donde no conocían de esta enfermedad y no realizaban los exámenes, realmente hubiera llegado a un estado crítico y el paciente hubiera fallecido después de pocos días. Así que ya saben, mis queridos internautas, cuando vayan a otros países, y por cierto también aquí hay leishmaniasis, así que tengan mucho cuidado, traten de que no les piquen tantos mosquitos. Hasta una próxima entrega de Pequeños Asesinos.
Acabamos de escuchar a Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio con la canción Pachuco. Esta banda es un grupo musical mexicano formado en 1985 que fusiona ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana como el danzón y el bolero. Son los pioneros en Hispanoamérica, junto a Mano Negra y a los Fabulosos Cadillacs, en llevar a la masividad un género bautizado como alternativo rock mestizo. Cuando hablamos del cuidado del ambiente, lo primero que suele aparecer en nuestra mente son temas como el cambio climático y obviamente lo que ahora está muy en boga, que es la parte de los plásticos, que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? El cuidado de las especies, la deforestación de los bosques, pero si pudiéramos acercarnos a estos problemas con una lupa, descubriríamos que detrás hay algo mucho más simple que está sucediendo y que muchas veces no se ha tomado en cuenta. Por ejemplo, una de las prácticas que tenemos como humanos, bueno, no todos, pero que es una práctica, es la parte de la caza de animales. El mandril, la ardilla gigante, el murciélago de la fruta, la rata alpina, son solo una pequeña parte de las especies amenazadas por la caza comercial en todo el mundo. La carne de estos animales salvajes ha sido durante muchas décadas el alimento de subsistencia de pueblos de Asia, África y Sudamérica. Pero los científicos han advertido que si las cacerías no se regulan en un futuro, el declive de estas especies no solo supondrían una amenaza para la alimentación de millones de personas, sino que también repercutirá en el medio ambiente, dejando las áreas forestales y los hábitats devastados. 168 primates, 73 tipos de ungulados, 27 murciélagos, 12 carnívoros diferentes, 26 marsupiales y 21 roedores forman el catálogo de especies amenazadas por la caza, y muchas de las veces esta caza se la hace para alimentar a las personas por sus extravagantes gustos. Además se suman las 8 especies de pangolines, que ya les voy a hablar un poco más adelante de qué se trata, que es un mamífero que en la actualidad es el mamífero que es más demandado por el comercio chino. Estas 301 especies destinadas a la alimentación humana representan una cuarta parte de todos los mamíferos amenazados en la Tierra. Hay que recordar que muchos otros se encuentran en riesgo por motivos ajenos al consumo humano. Entre estos encontramos las chinchillas, perseguidas por su codiciado pelaje, o el leopardo de las nieves por su invasión de hábitat. Algunos ejemplos que yo les he traído el día de hoy es, por ejemplo, que en una ocasión, en la entrada de un edificio gubernamental en Vietnam, cerca de la frontera en China, un joven ecologista abre una caja de madera, dentro de la cual, la abre con un machete, dentro de la cual saca 4 bolsas plásticas, las cuales las deja en el piso. En cada bolsa había una pelota pequeñita, pesada, pero que observándolo tenía como escamas de color negruzco. Lentamente y con mucho cuidado, una de las pelotitas comienza a desenrollarse, dejando de evidencia 2 ojos oscuros, una trompa larga y una cola aún más larga, y un vientre suave y rosado. Este es un pangolín, el único mamífero cubierto de escamas que se blinda como una pelota cuando se siente amenazado por sus depredadores. En un año, este animalito consume 7 millones de hormigas y termitas con su extensísima lengua. No tiene dientes, acumula piedras en su estómago para triturar la comida. Y la razón por la cual muchos de nosotros nunca hemos oído de este animalito es porque es muy raro y no puede sobrevivir en cautiverio. Solo 6 zoológicos en el mundo tienen uno de estos animales. Además, es el mamífero que más se comercializa de forma ilegal en el mundo. Cerca de 100,000 pangolines al año son capturados y enviados a China y Vietnam. En esos países, su carne es considerada un delicatessen. Creen que sus escamas tienen propiedades medicinales mágicas dentro de los ejemplares que hay de este animal, realmente se han empezado a reducir drásticamente las poblaciones, sobre todo en África. De todas las 8 especies de pangolines están prácticamente al borde de la extinción.
Cuando uno empieza a hacer y a buscar información, por ejemplo, encontré también otra historia que decía que las personas venden las escamas de estos animales porque dicen que curan desde el cáncer hasta el acné. Y incluso en algunas investigaciones que han hecho, dice que piden $1,500 por cada kilo de estas escamas. Entonces, imagínense cuántos animalitos tienen que capturar, entre comillas, para poder obtener ese valor, ¿no? Incluso había una noticia que decía que un empresario chino publicó en redes sociales que había consumido la carne de este animal. Y obviamente, al ser un animal en peligro de extinción, sus jefes en algún momento lo despidieron del trabajo por haber hecho por haber comido pues la comida de estos animalitos. Hay otros animales que también se los consumen o que las personas los cazan para consumirlos. Por ejemplo, encontré un caso en Colombia en donde consumen huevos de iguana. En la actualidad está prohibida la venta y el consumo de estos huevecillos porque para obtener los huevos de iguana matan a las iguanas abriéndoles el estómago y sacándoles los huevitos. Lo lamentable de todo esto es que cuando ya obtienen estos huevos, ellos los venden entre 300 y 500 pesos, que es menos de $1, y los venden al borde de la carretera o se consumen en guisados cocidos con sal o en tortillas. De esta forma mueren cada año entre 2,000 y 5,000 iguanas verdes en Colombia. Esto según el Instituto Humboldt, que además dice que es la tercera especie más traficada ilegalmente en ese país. Otro ejemplo también de esto es el que se conoce como icotea, que también se lo consume sobre todo en la parte de la costa atlántica, porque en épocas de Semana Santa reemplazan la carne roja con la carne de este animal, que es muy parecido a una tortuga. Es igual uno de los mayores animales en riesgo de extinción, es una tortuga de agua dulce que suele encontrarse en lagunas, ciénegas o ríos, y realmente los consumen, como les decía, en Semana Santa por la prohibición que tiene la iglesia de consumir carnes rojas. Entonces trataron de reemplazar esta carne por la de las tortugas. Hay algunas maneras en las que las atrapan, con chinchorros, con atarrayas, y así van capturándolas para pues poder consumirlas. En el Ecuador también hay ejemplos de animales que se consumen y que pues a la larga se convierten en el tráfico de animales, como por ejemplo el armadillo gigante. Este tiene un tamaño exorbitante y se caracteriza definitivamente por tener una longitud completa de 150 a 155 centímetros desde la cabeza hasta la cola. Lamentablemente el armadillo gigante está en peligro de extinción, principalmente debido a que el hombre se ha dado a la caza de este curioso animal utilizando su dorso para realizar adornos y obviamente su carne como alimento, y suele ser muy costoso realmente consumir este tipo de animales. Además son transportados fuera de su hábitat para los mismos fines, sobre todo alimentación. Y a veces también para que vivan en zoológicos, eso también lo hace un animal en peligro de extinción. Es más, alguna vez que yo me fui de misión de campo al oriente, tú ibas a una casa donde ibas supuestamente a comer, y la señora en algún punto abrió la refrigeradora y dentro de su refrigeradora tenía como en una funda, y se veía claramente que eran 2 armadillos. Entonces tú puedes ver cómo realmente ellos lo hacen de manera tan natural, pero no se están dando cuenta que el animal es un animalito que está en peligro de extinción. Así podemos encontrar varios ejemplos a lo largo de todo lo que es la fauna de animales que están en peligro de extinción y que normalmente se los ocupa, o que pues a veces se los ocupa sobre todo para el consumo. Pero como les mencionaba, hay que tomar en cuenta que que estos animales están en peligro de extinción. Según un informe de la Unión por la Conservación de la Naturaleza, son miles los animales en peligro de extinción en el Ecuador que se encuentran a punto de desaparecer de su hábitat. Si el hombre no aprende a vivir en armonía con su entorno natural, incluyendo las especies animales que los rodean, terminará por hacer de este mundo un espacio estéril, lleno de muerte y destrucción. Así que por eso también tenemos que cuidar el planeta. Hay varios casos de esto de la caza, especialmente aquí en Ecuador uno puede ver, como dice Elizabeth, en las varias misiones de campo que uno va,
te das cuenta de que para ellos es una manera de ganar dinero, pero realmente lo que les lleva es el mercado. Si no hubiera gente que comprara, no tuvieran por qué venderlo. Exacto. Y además también encontré una noticia que la pueden encontrar y ver también en internet. Bueno, ustedes saben que con esto del boom de YouTube, hubieron muchas personas que las llamaron youtubers, que hacían un montón de cosas, pues, y eso también les significaba un rubro económico para ellos. Y en algún momento salió un caso de una chica que se llama Linh Tuch, que es una camboyana, que decidió crear un material único, entre comillas, para aumentar los suscriptores y así poder llenar su cartera, porque fue francamente eso. La joven se dedicaba a despellejar y torturar, cocinar y comer animales, donde el rodaje de sus clips ella asesinó y saboreó, igual entre comillas, por ejemplo, a un tiburón, a una cobra real, a peces, ranas, mantarrayas e incluso a un gato pescador. Obviamente, después de que ella empezó a sacar estos videos, sus seguidores notaron que sus animales predilectos eran especies protegidas o en peligro de extinción y obviamente la denunciaron. Y llegó el Ministerio de Ambiente de Camboya y obviamente no solo cerró el sitio web de esta persona, sino que además le siguieron varios juicios por haber hecho este tipo de cosas, ¿no? De consumir animales protegidos o en peligro de extinción. A eso me refiero. Hay personas que con tal de tener más dinero hacen lo que sea. Y realmente las redes sociales, todo lo que es internet, creo que a veces en vez de beneficiar, termina dañando a las personas, todo. Porque las fuentes quedan igual. Hay muchas cosas como lo que mencionaba Elizabeth, que las escamas de algo curan, y uno entra a internet y lee los mitos y realmente que las cabezas de tortuga te curan de la anemia, que la sangre de tortuga te da fuerza para llegar a una caminata larga. O sea, tenemos panela que no hace daño a nadie. Tenemos proteína de otras fuentes. ¿Por qué es el afán del ser humano de probar lo que ya casi no hay? Cosas exóticas, entre comillas, que realmente no hacen lo que dicen sus vendedores. Y se ha hecho varios estudios para desmentir este tipo de magia, se podría decir, porque ellos creen que es magia. Realmente no tienen nada. O sea, la carne de tortuga no tiene nada más que proteína, es carne, exacto. No es nada más. O sea, no va a ser nada. Y realmente hay mucha gente que paga miles de dólares por tener una pata de tortuga. O igual hay gente que por vestirse con un abrigo de zorro, de tal, paga millones de dólares. Y es simplemente ego del ser humano. ¿Hasta qué punto vamos a destruir nuestro hogar con tal de cumplir los gustos? De igual manera, otra de los malos hábitos del ser humano y también es, como ya mencionaba Elizabeth, la alimentación de algunas cosas que no debería. Entre estos también está la pesca, pues no se conforman con pescar lo suficiente, sino que también está la pesca ilegal de las especies codiciadas, que no deberían, porque tenemos aquí cerca Galápagos, que les encanta pescar el pepino de mar, que está en peligro desde hace algunos años, pero les encanta eso, especialmente se lo llevan a los países asiáticos. Pagan muchísimo por consumir este tipo de alimentos, que no es nada diferente de comerte proteína de cualquier lado. Te puedes comerte pollo, que no tiene nada de diferente, pero hay algunas personas que realmente les gusta presumir que han consumido este tipo de alimentos y pagan mucho. La pesca constituye, si bien es cierto, una fuente importante de alimentos, también de empleo, de ingresos y también de turismo hasta para la población de todo el mundo. Millones de personas obtienen del pescado sus medios de subsistencia. Sin embargo, si es que se abusa de la pesca, va a haber un día en el que ya no haya nada que pescar. Más de 170 miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación han aprobado el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Esto es vigente desde 1995. Sin embargo, este código es voluntario, no es obligatorio y se destina a los que trabajan en la pesca. Pese a que se hizo este código, los progresos no han sido para nada buenos, sino que más bien se ha abusado de la pesca. No toda la actividad pesquera es responsable. Algunos pescadores no respetan los reglamentos pesqueros, ni siquiera los que están en el código, ni en los instrumentos internacionales. Literalmente no les importa.
Hay otros que sí lo hacen, pero no es tan lucrativo. ¿Por qué? Porque ellos simplemente, por ejemplo aquí, pescan las especies que están permitidas y por debajo tienen bodegas en las que se llevan tiburones. O se ha encontrado en muchos casos cientos de cadáveres de tiburones en el que solo les cortan las aletas. Eso es lo que venden y botan el cuerpo. Exacto, después botan el cuerpo. A veces ni siquiera está muerto y realmente le dan una agonía terrible y son por cientos, o sea, le están dejando en nada y no les interesa tampoco, no hay tampoco un seguimiento para ver qué es lo que realmente se están llevando. Realmente se dice que el mercado de la pesca ilegal es la tercera mafia más fuerte del mundo, después del narcotráfico y la prostitución. O sea, imagínense cuánto dinero mueve. Es totalmente terrible saber que hay gente que paga por esto. Igual hay muchas especies que actualmente ya están en peligro, están en el libro rojo debido a la sobrepesca. Uno de estos es el rape, que esto lo podíamos encontrar antes en el Atlántico, pero empezaron a capturarlo con redes de arrastre de fondo, en el que asfixian también a estas pequeñas ballenas, asfixian a todos los pececitos por llevarse estos y terminaban dejando vacío el lugar donde estaban pescando. Aunque ustedes no lo crean, una de las especies que más consumimos, al menos yo consumo bastante el atún, también está en peligro. Es una de las especies comestibles más valiosas, pero sufre de sobrepesca a nivel mundial. Ya está en la lista roja de las especies amenazadas. Wow. Es cosa de no creer, pues vemos atún enlatado todos los días. El problema es que lo capturan con unas especies se llaman palangres, pero son unas redes gigantes que les ponen en alta mar y junto a los atunes pescan delfines, tortugas, aves marinas y a veces el atún lo pescan 3 veces más de lo que deberían para que éste pueda reproducirse de nuevo y poblar. No hay veda de atún, así que simplemente están dejando vacíos los bancos de atunes. Y los delfines y tortugas y demás que entran a estas redes que pescan sin discriminación, simplemente o los venden al mercado negro o igual se los comen, pero nunca vuelven al mar. Otra especie que a mí no me gusta en lo personal, pero hay gente que le encanta el bacalao. El bacalao también está en una especie amenazada. Las poblaciones se han mermado en un 90% en los últimos 40 años. Esta especie también ya está en el libro rojo, aunque no lo crean, pues también se ha dicho que es un sinónimo de una crisis pesquera, pues antes salían a pescar donde habían cientos y miles de bacalaos y ahora ya no encuentran. Eso es por la sobrepesca. Y eso es algo que ves en todos lados del mundo, aquí también, en Galápagos, en la zona costera, en todos lados. Lo más triste también, por ejemplo, son las especies que en teoría no son consumibles, como los tiburones, las anguilas, las merluzas, que eso no tienen un aporte significativo como para consumirlo y están en la lista roja amenazada. Cada año se capturan más de 100 millones de tiburones con métodos críticos. Y lo peor es que, como les mencionaba, simplemente les cortan las aletas, pues se vende a Asia para preparar sopa y el cuerpo lo botan. O a veces el cuerpo de los tiburones se vende ya fileteado como corvina. Muchas veces aquí es muy común. Exactamente. En la costa, pero se puede diferenciar porque el tiburón tiene una carne un poco negruzca. Igual al cocinar se hace el agua negra, mientras que la corvina es una carne blanca. Pero no muchos notan esta diferencia y realmente se están comiendo atún, se están comiendo tiburón. Exacto, es algo que muchas veces habrán comido sin darse cuenta. Igual el salmón también es otra de las especies actualmente amenazadas. El salmón que usualmente se encontraba en Alaska, en otros lugares del Pacífico, pero ahora la han explotado tanto que su descenso en la población es notoria. Cada año disminuyen más las poblaciones y ya hasta la gente que se dedicaba a pescarla han cambiado porque ya no es rentable irse a un lugar donde antes había miles y ahora solo encuentran unos pocos pescados, especialmente en la zona de Alaska.
Ya antes había en Europa, en toda Europa, ahora ha desaparecido de la mayoría de lugares, hay ahora solamente en específicos. El salmón también es muy codiciado, su carne es muy costosa y lo siguen consumiendo pese a que está en amenaza. El pez espada es otro de los que ha entrado en esta lista debido a la sobrepesca. La capturan también con la misma red enorme en mar abierto y también capturan tortugas, aves, un montón de cosas, y lo peor es que en algunos lados continúan pescando hasta con arpones, imagínense. Dios. Destruyen totalmente todo. Aquí en Ecuador tenemos ejemplos que en teoría están prohibidos, pero lo siguen haciendo, como es la pesca con barbasco, que dejan sin oxígeno al agua y todos los peces se mueren. Todo lo que sale a flote se lo llevan. No todas las especies son comestibles, pero matan todo lo que había ahí. Igual hay otros peces que son nativos, que viven bajo las rocas y la gente entra, pone dinamita el sitio cuando son pequeñas lagunas, y igual todos los animales muertos salen a flote, eso lo pescan, se lo llevan y lo consumen o lo venden. De hecho, ha habido casos en que hasta las personas mueren porque obviamente no saben cómo utilizar estos explosivos, y lo dejan muy cerca de donde están acampando o se quedan sin manos, sin brazos por hacer este tipo de pesca, pero lo continúan haciendo. A pesar porque de que para ellos es rentable y solo están viendo la parte económica. O sea, no les interesa ni la vida, porque a veces pescan algo fuera de lo común, que cuando lo venden es realmente bastante dinero. Hasta las rayas están actualmente en la lista roja. De las 3 especies, las 3 están en peligro de extinción, porque también son, como están en el fondo del agua, con las redes de arrastre se las llevan y terminan siendo parte de esta pesca ilegal, y no es que las liberan cuando las encuentran, sino que aprovechan y las venden. También son muy cotizadas en el mercado. No solo los animales son consumidos y animales que están en peligro de extinción son consumidos, sino que también, tal vez no en peligro de extinción, pero dentro de la parte o del área vegetal hay ciertos cultivos que, aunque también nosotros no lo creamos, un poco lo que pasa con los peces, aunque no lo creamos, generan un problema al ambiente. Por ejemplo, el arroz. El arroz es un cultivo que requiere mucha agua. Se estima que 1/3 del agua dulce de nuestro planeta se utiliza para su cultivo. Además, también es el causante de la emisión del 11% de metano, que hace que se cree o que aumente lo que se conoce como el efecto invernadero. Entonces nos podemos dar cuenta que todos consumimos arroz aquí, pero podemos darnos cuenta que el cultivo de este tipo de plantas también generan un problema para el ambiente. Otro ejemplo es el aceite de palma. Debido a la gran rentabilidad a la hora de cultivar este producto, grandes extensiones de selva han sido taladas para empezar a cultivar en ellas este producto. Es algo que aquí sucede en el Ecuador. Todos sabemos que las selvas son los grandes pulmones del planeta, por lo que si acabamos con ellos tendremos un gran problema a futuro. Otro problema también que se veía es, por ejemplo, la parte del consumo de la carne vacuna. Si bien es cierto, todo el mundo va a decir, ¿y por qué va a ser un problema consumir carne de vaca? ¿No? Hay un montón de vacas en todo lado, todo el mundo dice eso. Pero lamentablemente la carne de vaca es una de las más consumidas en el mundo y son miles las que pasan por el matadero para convertirse en carne para consumo humano. Pero antes de llegar a este proceso es necesario criarlas, y es aquí donde está el gran problema, ya que este tipo de animales requieren de muchos recursos. Por ejemplo, si se compara con un cerdo o con la cría de un cerdo, las vacas necesitan unas 28 veces más de tierra y 11 veces más agua. A todo esto hay que sumarle que estos animales son los responsables de la 1/5 parte de la emisión de gases a la atmósfera. Otro problema también es, por ejemplo, el consumo del queso. Y todos comemos queso. Dice, y nos vamos a preguntar, ¿y por qué es un problema? El problema está en que los animales que aportan la leche para hacer este alimento, lo que hablamos hace un momento con la parte de las vacas, el problema no se radica en el producto como tal, sino en la cría del animal que lo produce. Y obviamente nosotros no nos damos cuenta y simplemente vemos el queso en nuestra mesa y pensamos que no va a pasar o no hay nada detrás de eso, ¿no? La soya también es otro cultivo que resulta un problema, puesto que es uno de los principales problemas en la deforestación del Amazonas. Muchas personas han apostado por este tipo de cultivos sin importarles acabar con la mayor parte de la selva. Se estima que entre el 50 y el 70% de las exportaciones de este producto proceden de las zonas de América del Sur.
Entonces imagínense cómo están nuestras selvas ya llenas de soya, ¿no? Y otro también gran problema es el pino. Hay muchas personas que todavía en Navidad, sobre todo, compran... encanta cortar un pino, no entienden por qué. Si dura un mes y le quita un árbol que le tomó 10 años crecer, lo cortan y se lo llevan a su sala. Exactamente, ¿para qué? El problema en este tipo de manejo intensivo es que el espacio debajo de los pinos, o el sotobosque, como se conoce, recibe muy poca luz del sol, y esto afecta al crecimiento y al establecimiento de especies vegetales nativas. A eso se suma que estos manejos generan condiciones de acidez más elevada que aquellos con plantaciones de distintas maderas o de otro tipo de árboles que presentan valores equivalentes al bosque nativo. Estos resultados sugieren que el incremento de la vegetación estaría regulado por el pH, es decir, que en zonas en donde se cultiva pino no se va a poder cultivar nada más. Entonces, obviamente, eso también es un problema que nosotros hemos generado por cosas que creemos que no van a hacer daño al planeta, pero sin embargo sí lo están haciendo. Y aquí en Ecuador al menos era muy común hace unos años el reforestar con pino. Y todos preguntan el por qué reforestas con pino si el pino no es nativo de aquí. Además dura mucho tiempo en crecer. Dura mucho tiempo, ocupa muchos recursos y todo muere. Tú puedes ver donde hay pino, el suelo, no hay ni siquiera musgo, no hay nada de plantas extra. Y tampoco ves que tampoco hay tantos insectos porque no tienen de qué alimentarse. Así que, bueno, ya nos hemos dado cuenta de que realmente todo esto causa muchos problemas al medio ambiente. Hay cosas que no necesitamos y podemos vivir sin ellas. Creo que todos podemos vivir sin probar pez globo en nuestras vidas. Yo creo que sí. Exacto, así que ya lo saben, queridos internautas, antes de darte estos gustos exóticos, piensa en el daño que le puedes hacer a tu hogar. Te busca, el fuego me consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca, dando vueltas en una cama vacía y sucia, dando vueltas en una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. Pues te quiero, mami, te quiero. El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce. El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que pase el tiempo yo nunca te olvidaré. Porque a fin mi entre el zapato te den, a ti también me gusta el rock que te lichen. Quebra, sim, pode falar, pode rir de mim. 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 Faço o que quiser, mas eu não vou te esquecer. Eu quero
Acabamos de escuchar las versiones en vivo de la canción Guns N' Navarone del grupo de origen jamaicano de Escalites, fundado en 1964 y considerado por muchos como los creadores del ska. Interesante. Además, les recordamos la bicho pregunta, que está muy fácil. Seguimos esperando otras respuestas. Algunos ya han dado la correcta, pero otros no. Dice, en la habitación hay 4 rincones. En cada uno de ellos se ubica un gato. Frente a cada gato hay 3 gatos más. ¿Cuántos gatos en total están en el cuarto? Facilito. Dani, por favor, esperamos sus respuestas. Eso facilito, ya la tienes, casi la tienes. My life is brilliant. Ahora tenemos nuestro segmento Mujeres en la Ciencia. Como ya les había hablado, vamos a hablar de Elizabeth Blackwell. Elizabeth Blackwell fue la primera mujer que logró ejercer la profesión de médico en los Estados Unidos y en el mundo en general. Ella, a pesar de que fue la primera mujer titulada en Estados Unidos como médico, cuando era joven, la medicina quedaba muy lejos de lo que ella se planteaba para el futuro. Fue la muerte de una de sus amigas por una enfermedad lo que le hizo sentirse atraída por esta ciencia. Su compañera le decía que habría experimentado menos sufrimiento si lo hubiera tratado una mujer. Por esa razón envió varias solicitudes a todas las facultades de medicina de Nueva York y Pensilvania y a otras 12 universidades en varios estados dentro de lo que es Estados Unidos. Y fue la Universidad de Génova, en New York, la que aceptó su solicitud. Allí se encontró con alumnos que no entendían qué hacía ella ahí y con profesores que se sentían avergonzados por su presencia durante las lecciones de anatomía. Elizabeth se graduó como la primera de su clase en enero de 1849. El día de su graduación, la prensa local asistió para cubrir la noticia, puesto que ahí en donde ella estudiaba todo el mundo le empezó a poner muchas trabas para que ella lograra graduarse. Entonces fue un gran acontecimiento y por eso la prensa asistió a cubrir esta noticia. Lo importante o lo interesante de esto es que el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Charles Lee, le entregó muy orgulloso su diploma y se inclinó ante ella. Unos años más tarde fundó la Clínica para Mujeres y Niños Indigentes en Nueva York y la Facultad de Medicina para Mujeres de Nueva York. En sus conferencias abogaba por unas mejores normas de higiene en los hospitales para evitar la propagación de enfermedades como el tifus, por ejemplo. En una de las curaciones que ella estaba realizando, una secreción purulenta le salpicó al ojo izquierdo dejándola ciega. Lamentablemente en esas épocas pues no había normas tan claras de lo que es bioseguridad. Aquello truncaría su carrera de cirujana. Poco después se fue a Inglaterra, donde conoció a Florence Nightingale, y al regresar a Estados Unidos, ella junto con su hermana Emily fundan la Escuela de Enfermería para Mujeres. El estallido de la Guerra de Secesión les dará a conocer a ellas y a sus primeras discípulas. Escribió además tratados para difundir entre la población femenina consejos y recomendaciones para mejorar su higiene y su salud. En los últimos años escribió un libro donde dio a conocer toda su historia, sobre todo la parte de cómo fue tan difícil para ella, siendo mujer, estudiar medicina. Lamentablemente su libro no tuvo tanta acogida y solo vendió 500 copias. Poco a poco fue dejando la vida pública, hasta que el 31 de mayo de 1910 murió a causa de un derrame cerebral a la edad de 89 años. Y fue realmente muy lamentable para el mundo de la ciencia. Una de sus frases significativas fue: si las disposiciones actuales de la sociedad no permiten el libre desarrollo de las mujeres, entonces la sociedad debe ser remodelada. Una frase con la que estoy totalmente de acuerdo.
Esta fue un poco de la historia de Elizabeth Blackwell en el segmento Mujeres en la Ciencia. Espero que les haya gustado. No se pierdan el programa de la próxima semana, donde les traeremos temas súper interesantes. Van a haber nuevos segmentos también. Ya hemos tenido reuniones del grupo de Humanos y vamos a tener nuevos segmentos. Va a haber, no se olviden, la Bicho Canción. Ya les vamos a decir por redes sociales cuál va a ser el género musical que nos toca esta semana para que interactúen con nosotros. Recuerden que hay Facebook, Twitter
Instagram también, donde pueden ver fotografías y cosas súper interesantes que estamos presentando. El reprise del programa son los martes de 10 a 11 horas. Si no pudieran escucharnos el día de hoy, pues el reprise de martes de 10 a 11, o si no, pueden ver en nuestro canal de YouTube, va a estar colgado este programa y muchos otros anteriores que también han estado súper interesantes. Muchas gracias, queridos internautas, por haber estado el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y una última vez de la bicha pregunta, pues ya tenemos respuestas. Está muy fácil. En la habitación hay 4 rincones. En cada uno de ellos hay un gato. Y enfrente de cada gato hay 3 gatos más. ¿Cuántos gatos están en el cuarto? Pues ha habido respuestas. Miguel nos dice 12. Por primera vez creo que en este año. Estás mal. Escúchalo muy bien, estás mal. Verónica nos dice que, Acosta nos dice que son 4. Dani también nos dicen que son 4. Igual otros nos dicen lo mismo. Y pues sí, la respuesta correcta es 4. Porque cada gato está viendo a los 3 que están en los otros rincones. Así que simplemente hay 4 en la habitación. En la pregunta estaba la respuesta, demasiado chicos. fácil. Exacto, más atentos para la próxima semana. Si dijeron 4, muy bien, felicitaciones a ustedes. Gracias por escucharnos en esta entrega de Humanos y otros bichos. Esperamos que les haya gustado y que también tengan un poquito más de conciencia con si alguien les dice alguna vez, hey, ven, prueba carne de guanta, o sea, denle en contra el piso así para que entienda que no deben hacer ese tipo de cosas. Todas esas concientizaciones empiezan por uno mismo, así que pilas, chicos. Exacto, no podemos cambiar el mundo entero, pero podemos cambiar nuestro mundo alrededor. Hasta una próxima entrega de Humanos y otros bichos. Y por supuesto, que la ciencia triunfe. Esto fue de Humanos y otros bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.